primer miércoles dijimos que al estar tocando el tema de orando la Biblia dijimos hay un problema. Entonces hablamos del problema y luego hablamos de la solución. El día de hoy estaremos hablando del método y el próximo miércoles estaremos cerrando con el resultado, ¿sí? Es que el problema, la solución, el método y el resultado, ¿sí? Y dijimos el problema, ¿cuál es el problema? Y dijimos, en realidad no sabemos orar, no somos motivados a orar, no queremos orar, ¿verdad? Y Jesús al mismo tiempo, pudiera parecer contradictorio, nos dice que debemos orar. Continuamente nos está diciendo, ¿se acuerda que vimos el pasaje del Evangelio donde dice que Jesús habló de la necesidad de orar siempre, ¿sí? Y no desmayar, ¿recuerdan? Es parte de lo que Jesús nos está diciendo. Hay una necesidad de orar siempre. Tú y yo tenemos esa necesidad y sin embargo estamos continuamente luchando por poder, precisamente orar. Y entonces esa necesidad está siendo de alguna forma estorbada, ¿verdad? Por nosotros mismos. Y el apóstol Pablo también nos dice, ¿se acuerda que dijimos ese versículo tan breve que dice orad sin cesar, orad sin detenerte, orad sin parar, ¿sí? Y comentamos en aquella primera sesión que hemos perdido el enfoque de lo que en verdad es orar. Sí, no es una regla, no se trata de pensar que Dios te va a castigar porque no oraste hoy. Esto es bien importante. Dijimos, orar es conversar con Dios, conversar con Él. Es una charla, es una conversación en términos establecidos por Él, reconociendo su soberanía y su poder, claro que sí, pero es platicar con Él. Nada automatizado. El problema es que cuando oramos, ¿sabe qué dijimos? Ese era el problema. Oramos siempre por las mismas cosas y lo que es peor, utilizamos siempre las mismas palabras. Parece como si al estar haciendo eso, como si estuviéramos usando repeticiones, como si fuera algo automatizado. ¿Te puedes imaginar cómo sería una plática, una charla con alguna persona que aprecias y fuera automatizada, robótica? Pues lógicamente que no tendría sentido, a lo mejor ni siquiera había contacto. Y lo que Dios quiere es eso, ¿no? Que conversemos con Él. Así como podemos conversar con los demás, que conversemos con Él. Y luego ese es el problema, ¿verdad? Que dijimos que eso nos desanima para orar. Perdemos cierto interés porque sentimos que estamos siempre diciendo lo mismo, usando las mismas palabras. Y dijimos, ¿cuál es la solución entonces? Entonces dijimos, la solución está en orar la Biblia. Tomar la Biblia y dijimos de alguna manera, como para entender la ilustración de lo que estamos queriendo decir, es como un apuntador, ¿no? Decíamos como en los medios televisivos, es como el teleprompter, es el que nos está dando lo que debemos decir, aunque digo, también podría volverse automatizado, pero la Biblia debe ser nuestra guía, debemos tenerla a nuestro alcance, en nuestro corazón, para que podamos entonces, lógicamente, orar con diríamos hasta palabras diferentes cada vez. Y dejamos inclusive como un ejercicio el miércoles pasado, utilizamos un ejercicio donde les dije el Salmo 91, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué dijimos? El Salmo 91 que te comentaba, agárralo, personalízalo, hazlo tuyo antes que otra cosa, ¿no? Y si dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, entonces tómalo como tuyo. Entonces, si yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Me doy a entender, fue lo que estuvimos diciendo el miércoles pasado y espero que hayas puesto en práctica, lógicamente, que te hayas puesto en práctica de alguna forma el hecho de haber tomado el Salmo 91 durante la semana para poder practicar ese. ¿Lo recuerdas? ¿Lo hiciste? Te podría preguntar. Puedes comentar allá abajo, decir, no, a mí se me olvidó, o yo no lo sabía, yo no lo hice. No sé, que de alguna manera pudiéramos interactuar. Te prometo que voy a estar leyendo los comentarios al final. Y luego entonces el día de hoy vamos metiéndonos a lo que sería en sí el método. El método, ¿sí? Me llama mucho la atención porque el teólogo Gordon Weckman dice que los salmos fueron diseñados para ser orados. Fíjese qué bonita expresión. ¿Cuántas veces hemos leído un salmo y nos hemos pasado al siguiente? Pero también cuántas veces, y yo creo que aquí nos podemos identificar,
¿Cuántas veces has leído un salmo y te has detenido y reflexionado en lo que te está diciendo? Y a lo mejor hasta te lo apropias. Eso es orar la Biblia. Eso es orar la palabra de Dios, ¿sí? Es bien importante que comprendamos lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, una verdad, nadie posee toda la verdad, nadie posee la verdad, solo Dios. No hay nadie más, ¿sí? Y tenemos que reconocer lo que nos dice Isaías 55 en el versículo 11. Isaías 55, 11. Miren lo que dice el profeta Isaías con respecto a la palabra de Dios. Yo quiero llevarte a de alguna forma que puedas darte cuenta que no es nada más un libro, no es nada más ciertas palabras. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y miren lo que dice Isaías 55, versículo 11, ¿sí? Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y miren lo que dice el versículo 11: así será mi palabra que sale, mire, de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Te logras dar cuenta? Está diciendo que la palabra de Dios lógicamente sale de la boca de Dios, no regresa vacía y cumple el propósito para el cual fue enviada. Cuando entonces tú y yo tomamos la palabra de Dios, estamos realmente apropiándonos de lo que salió de la boca de Dios. Miren lo que dice ahora segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17. Otro versículo bien impactante que deberíamos tener subrayado ahí en nuestras Biblias. Yo no sé si te guste rayar tus libros. Yo tengo mi Biblia toda subrayada, rayada, anotada. Le pongo fechas, le pongo comentarios, le pongo, a veces hasta me falta espacio para poner todo lo que quisiera poner. Y mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Dice toda, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, quiero que veas, la palabra de Dios fue lanzada para que tú y yo precisamente podamos ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, para que seamos perfectos, que caminemos hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios lanzada para nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada. La palabra inspirada, ¿sabe qué? Es como soplada. Así, la sopló Dios, la lanzó Dios, salió de su boca, ¿sí? Me gusta, en una ocasión estaba escuchando a un predicador allá de Europa, y muy joven el pastor, y precisamente hablaba de esto, de que la Biblia fue soplada, que entonces si sale del aliento de Dios, entonces tenemos que aprender a respirar la palabra de Dios. Respírala conforme estamos leyendo. Puedes meterte, por ejemplo, al Salmo 23 y lo respiras, por decir una forma simbólica. Apropiatelo, disfrútalo, saboréalo, respíralo. El Señor es mi pastor. Ahora imagínate cómo sería tu oración si tomas la palabra de Dios y, diríamos en este sentido figurado, la respiras, ¿sí? El Señor es mi pastor. Y puede ser cualquier salmo, así como usamos el Salmo 91 el miércoles pasado. Hoy estoy usando como ejemplo el Salmo 23. Pero puede ser cualquier porción de la Biblia. Y entonces dice: el Señor es mi pastor. Y entonces, fíjense bien, empiezo a orar con la Biblia enfrente y digo: Señor, te doy gracias porque tú eres mi pastor, mi buen pastor. Es más, mi Dios, me has pastoreado toda mi vida. ¿Se fija cómo estoy orando la Biblia?
Padre, te pido que pastorees a mi familia hoy, que los guardes de la influencia del mundo, que los guíes en tus caminos, que los libres de todo mal. Se fija, hay una gran diferencia entre lo que pude haber orado ayer por mi familia, por mis hijos, y lo que estoy haciendo ahora, porque estoy leyendo. El Señor es mi pastor. Viene a mi mente la imagen de un pastor con ovejitas, y entonces digo, te pido por mis hijos, Dios, que sean tus ovejas, que escuchen tu voz, que te amen como su pastor. Y entonces te fijas, ya no es la misma conversación que tuve con Dios usando las mismas palabras el día de ayer o todos los días. Puedo decirle, pastoréame en la decisión que tengo que tomar. Tengo que decidir, necesito de tu dirección, de tu pastoreo. Te pido también, mi Dios, que por mis pastores, estamos hablando de pastor, bueno, te pido por los pastores de mi iglesia. No se bendícelos. ¿Te das cuenta cómo cambia o cambiaría mucho nuestra conversación con Dios? Y una vez que a lo mejor ya después de estar pensando en Jehová es mi pastor, y después de un rato de estar expresando a través de esa idea que es la palabra de Dios, y ya no hay mucho más que expresar, entonces sigue leyendo. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y te puedes detener ahí o puedes seguir leyendo, pero si me detengo ahí digo gracias Dios, porque nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. He tenido para comer, he tenido para vestir. Todo lo que soy y todo lo que tengo viene de ti. Gracias, Padre. Es más, ¿podrías proveerme el día de hoy para pagar la renta? No sé si estoy siendo claro, pero observa cómo nuestra conversación con Dios sería una verdadera conversación. Estoy tomando la Biblia, estoy tomando la palabra de Dios y la estoy copiándola, tomándomela, declarándola o repitiéndola, pero usándola para poder, no sé, dirigir mi oración a Dios. Estoy conversando con Él. Y así todo lo que venga a tu mente con respecto a las finanzas, a la provisión, a las deudas, ¿verdad? Hasta que llegue un momento en que a lo mejor ya no viene por el momento ninguna cosa más a tu mente. Y entonces sigues leyendo. Y yo quiero que practiques esto en esta semana, el Salmo 23, para que veas cómo cambiaría por completo tu conversación con Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y digo, Señor, gracias porque me has llevado por pastos verdes. Me has dado descanso, puedo dormir todas las noches. Es más, estoy batallando para dormir. A lo mejor ayúdame, Señor, esos pastos delicados donde yo necesito descansar. Padre, necesito una provisión espiritual, necesito un consejo. No sé si no es a través de ti, que utilices algún maestro, algún pastor que pueda instruirme en un concepto. Y entonces, no sé si me doy a entender, imagínate esa oración. Que digas, Padre, gracias porque eres mi pastor, estás pastoreando mi vida, estás pastoreando a mis hijos, a mi familia, síguelos guiando. Nada les falta, gracias porque no nos ha faltado nada. Continúa con tu provisión, Padre, guiándonos. Y todavía podríamos, ¿se acuerdan? Aunque ande en valle de sombras, Señor, aunque esté pasando por circunstancias difíciles, yo estoy seguro que tú estás conmigo. Gracias, Padre, asegúrame de esta verdad. Mantente firme, fiel, aunque tú lo eres, tú nunca fallas, pero mantente cerca de mis hijos, de mi familia. No sé, y entonces mi conversación de hoy es muy diferente a la de ayer, aunque a lo mejor ayer pedí por mis finanzas y pedí por mi inseguridad y pedí por mi esposa y pedí por mis hijos y hoy también, pero no usé las mismas palabras que ayer. Y entonces se vuelve todo un reto porque me estoy metiendo a la Biblia, a la palabra de Dios para poder orarla. No, estoy siendo claro, espero que sí, ¿verdad? Ahora, es lógico pensar que podría decir, bueno, pastor, pero es que no siempre podemos hacer un tiempo para sentarnos con la Biblia en la mano. ¿Qué puedo hacer entonces cuando necesito orar y voy manejando o estoy barriendo o lavando los trastos, ¿verdad? Y no estoy sentado. Dice el Salmo 119 en el versículo 97, y dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Y la palabra ley no se refiere a mandamientos, se refiere a tu palabra. Si ustedes se fijan en las palabras originales en el hebreo, cuánto amo yo tu palabra, tu ley, y todo el día es ella mi meditación.
Podemos entonces apropiarnos de la palabra de Dios para poderla orar en un momento dado, meditarla. Por eso es importante el conocer la palabra de Dios, porque a lo mejor se presenta, no a lo mejor, lo más seguro es que se presente una necesidad de orar y de alguna forma no tenemos una Biblia a la mano. Pero la tenemos en la mente y en el corazón. La hemos guardado, la hemos atesorado. Quisiera compartirles una ilustración. A mi esposa Marilena, hace algunos años, estando pasando por el problema del cáncer que vino sobre su vida, que por cierto Dios obró en forma poderosa, milagrosa. Ella es una evidencia viviente, un milagro testimonial de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y ella platica en una ocasión, estando con todo el aspecto hormonal hacia abajo por los mismos medicamentos o falta de medicamentos, estaba desesperada, estaba cansada, rendida, agotada, y inclusive lanzó una especie de reclamo a Dios. Y le dijo: ya no puedo más. Y ella platica en su testimonio que vino a su mente en Isaías 54:2, que decía: ensancha el sitio de tu tienda. Y todavía esa palabra que vino es palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, ¿sí? No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y todavía ella, al venirse eso a la mente, que es palabra de Dios, todavía ella lanzó otro reclamo a Dios y dice: escasa. Si te estoy diciendo que estoy exhausta. Y ahora viene a su mente otro pasaje, Salmo 68, en el versículo 9. Y mire, y ¿sabe qué es impresionante? Ella utilizó en su lenguaje con Dios la palabra exhausta. Le dijo: estoy exhausta, te estoy diciendo que estoy exhausta. Y Dios le lleva al Salmo 68, versículo 9. Ustedes lo pueden ver después en casa. Y mire lo que dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Te puedes imaginar, hasta usó la misma palabra que estaba en la mente de ella y la lleva a un pasaje. ¿Sabes que esta palabra es tan escasa en la Biblia? Esta palabra, ahora sí que esta palabra exhausta está muy escasa. Y ahí apareció, fíjese qué increíble, qué lindo Dios, cuando podemos tomar su palabra y lanzarla en nuestro clamor, en nuestra conversación con Dios. Por eso debemos conocerla. Qué triste es que venga la circunstancia y en ese momento quieras acordarte de un pasaje y resulta que no te acuerdas de nada porque no estabas preparado, demasiado tarde en ese momento. Dice el Salmo, siguiendo en el Salmo 109, pero el versículo 105, Salmo 109, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué increíble! Lumbrera a mi camino, para saber qué hacer, para saber a dónde ir. La palabra de Dios te lo puede dar. Te lo puede dar con toda libertad, porque la palabra de Dios está lanzada para ti y para mí. Ahí mismo en el Salmo 119, vamos terminando, en el versículo 29, 119, 29, y mire lo que dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Guardado, atesorado, memorizado. La exposición de tus palabras alumbra. Mire también lo que dice: hace entender a los simples. Yo no sé tú, pero yo no me siento más que simple. Y me hace entender, nos hace sabios. Bendito Dios por ello. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora entonces, esta semana te dejo de tarea para que el miércoles próximo concluyamos, porque esto tiene que llevarse a la práctica. Estamos hablando de oración. De nada sirve que yo sí esté practicando, que yo esté orando, si tú no oras. Ponte a orar, no importa si a lo mejor del todo no te quedó claro, pero toma la palabra de Dios, toma el Salmo 23 como ahorita lo hicimos, o si quieres todavía irte más allá, diríamos: ¿qué salmo viene a tu mente? A lo mejor hay un salmo que ha marcado tu vida. Yo he compartido con ustedes, para mí el Salmo 40
Los primeros versículos para mí vienen a mi mente en todo momento, forman parte de mi testimonio. Y entonces me permiten orar. ¿Qué salmo viene a tu mente? ¿Qué salmo te llama la atención? ¿Qué salmo te gusta? Y entonces te diría, respíralo y lánzalo. Como resultado de esa respiración, lanza la palabra de Dios, conversa con Dios. No se trata de hacer declaraciones y dar órdenes a nadie. Se trata de tomar la palabra de Dios y que te sirva como guión de todas aquellas palabras frescas, nuevas, que no hayas usado ayer, o diferentes a las de ayer, para que puedas conversar con Él. Y entonces esa conversación tomará otro sentido por completo. Yo te invito, si todavía hay algunas inquietudes, toma el Salmo 23, vuelve a escuchar a lo mejor esta transmisión y a lo mejor primero puedes tomar las ideas que yo te di aquí, o el Salmo 91, el Salmo 23, pero si ya puedes hacerlo por tu cuenta, ¿por qué no en esta semana prueba con un salmo que te llama la atención? Y salmos, me refiero a salmos porque son los que nos permiten aplicar este método con mayor facilidad. Pero a lo que queremos llevarte, mi hermano, mi hermana, es a crear un hábito sano, natural, de conversar con Dios. Eso es todo lo que se trata, que hagamos ese hábito. ¿Te imaginas que podamos conversar con libertad con Dios, platicar con toda confianza? Porque Él ha prometido que podemos acercarnos a Él con toda confianza. Acerquémonos pues, dice Hebreos, confiadamente a su trono. Y eso puedes hacerlo tú ya. Y si no lo has practicado antes, te diría, ¿por qué no comenzar ahora? Hazlo, no lo pospongas. Comienza a practicar esta vida de comunicación con Dios, de tal forma que puedas recibir crecimiento, fortaleza. Dice su palabra en Isaías que mucha paz tienen aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué increíble, ¿verdad? Hagamos de esto, ¿sí, mis hermanos? Quiero recordarles que el viernes los muchachos, los jóvenes, a las 7:30 de la noche se estarán conectando para su reunión. Ahí estarán transmitiendo los datos de la conexión. El sábado nos vemos a las 3 de la tarde, en el sitio central, en donde estaremos en los carros. No nos bajamos de los carros, no se preocupe, pero podemos ahí nos podemos ver, podemos, no sé, de alguna forma orar por ustedes, por sus necesidades, a lo mejor conversar y inclusive hasta podemos entonar uno que otro canto de alabanza, que podamos empezar a practicar el congregarnos en forma presencial, aunque no nos podamos bajar del carro todavía. Nosotros como pastores estaremos abajo y podremos acercarnos con todas las medidas establecidas para poder orar por tu necesidad. Nos vemos el sábado a las 3 de la tarde y el domingo conéctate con tu café, vente a las 10, de 10:30 a 11:30 de la mañana. Aquí en la banqueta también los muchachos, los jóvenes con toda su energía te regalarán un café y unas galletitas para que te vayas a casa a conectarte para nuestra transmisión de las 12 y podamos entonces seguir conectados. Estaremos iniciando una nueva serie el próximo domingo que está precisamente ligada con la manifestación de la vida. Así es que nos vemos el próximo domingo también a las 12 en nuestra transmisión. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias porque les impulsaste a estar conectados, buscándote a ti, Señor, y sabemos que tú te has encontrado con ellos y has lanzado palabra tuya para sus vidas. Permite que esa palabra tuya germine y lleve fruto. Derrama de tu bendición y de tu protección sobre sus vidas. Guárdales, mi Dios, donde quiera que ellos vayan. Bendice, prospera, sana, fortalece, rodea, Señor, con tu favor todo lo que ellos hagan. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos entonces el domingo a las 12. Bendiciones. Hasta luego.